Pero ¿cómo nace ese amor por el arte? Como todo empieza por la curiosidad, todo conocimiento empieza por la curiosidad. En el caso mío, mis padres tenían en la casa enciclopedias, siempre compraron enciclopedias, libros, revistas, y siempre me llamaron no solamente las imágenes, sino los textos, la atención, y cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Por ejemplo, siempre me atrajo mucho la mitología y el cómic también. Me gusta mucho la música y el rock progresivo, por ejemplo, y trato de integrar todas estas vertientes, estos intereses dentro de mi obra. Así que empecé desde niño, desde muy niño. Mis padres siempre me ayudaron en el sentido de que... Tengo un invitado especial. Se encuentra conmigo ahorita mismo el artista plástico Yanuli Sanson, que ahorita mismo tiene en exposición en la biblioteca Enrique J. Castillero una interesante exposición de arte con el nombre de Anima Mundi. Vuelvo y le repito, el artista plástico se llama Yanuli Martín Sansón de Atanisiadis, que está dando su exposición de Anima Mundi en la biblioteca Ernesto J. Castillero. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Sí. Ahorita mismo, ¿sabes qué? Una de las formas de expresarse, aparte de la escritura, es el arte. Correcto. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacerle, porque es una entrevista que le estamos haciendo, ¿cómo es que nace el amor por las artes? Porque aquí leyendo, usted por profesión es un ingeniero en sistemas. Pero ¿cómo nace ese amor por el arte? Bueno, pienso que como todo empieza por la curiosidad, todo conocimiento empieza por la curiosidad. Y en el caso mío, mis padres tenían en la casa enciclopedias, siempre compraron enciclopedias, libros, revistas, y siempre me llamaron no solamente las imágenes, sino los textos, la atención, y cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Por ejemplo, siempre me atrajo mucho la mitología y el cómic también. Me gusta mucho la música y el rock progresivo, por ejemplo, y trato de integrar todas estas vertientes, estos intereses dentro de mi obra. Así que empecé desde niño, desde muy niño. Mis padres siempre me ayudaron en el sentido de que apoyaron cuál era mi interés, en este caso el dibujo y la pintura, comprando materiales, papeles, alentándome, ¿no? Sí, soy ingeniero de sistemas, pero tengo varios intereses, entre esos está la pintura. O sea que uno puede cumplir sus sueños independientemente de la profesión que uno elija. Sí, yo diría que la profesión en este caso mía me permite desarrollar el arte en muchas facetas sin tener yo que pensar que tengo que vivir de eso exactamente. Es decir, puedo explorar mi pasión sin tener que esperar un salario por eso, una remuneración. ¿Por qué? El arte toma tiempo, el arte toma dedicación, toma cosas que es diferente si uno tiene que cumplir con un objetivo puramente comercial. Entonces me permite desarrollar temas y gastarme el tiempo que necesite para desarrollar estos intereses, estas imágenes, sin tener que depender de ello para vivir. Hay quien puede hacerlo, qué bueno, no es mi caso. Comprendo. Algo que me llama bastante la atención es el estilo que usted maneja en el arte. Para los que están escuchando, los invito a entrar en la página web de Radio Ancon, donde nos pueden ver aquí en cabina en vivo, o descargar la app de Radio Ancon, que ahí también nos pueden ver. Pueden apreciar, tenemos aquí en la cabina 2 pinturas hechas por usted, muy hermosos, la verdad, déjame decirle. Se me hace muy interesante el estilo. Que uno dice que el artista se da a conocer no solo por el talento, sino por el estilo. Entonces, ¿cómo que usted conecta, cómo Yanuli conecta con este estilo de dibujo tan artístico y tan estético? Bien, pienso que es que como todo, ¿no? En el sentido de la comunicación, hay palabras correctas para llegar a un mensaje correcto, para expresarlo correctamente. Yo me manejo en 2 técnicas, acuarela y acrílico. Hay algo que siempre me gusta explicarlo así, es que uno con la acuarela difícilmente puede pintar la noche. ¿Por qué? Porque la acuarela es un medio transparente. El acrílico y el óleo son medios opacos. Entonces, la oscuridad propiamente se expresa mejor bajo medios opacos. Por ejemplo, esa obra grande que está aquí es una
una transición entre el día y la noche. El cielo es tormentoso, las nubes son oscuras. En acuarela, inclusive nosotros evitamos usar el negro, porque el negro ensucia los demás colores. Así que ese es el medio correcto para la expresión que requería esa imagen. ¿Y cuánto tiempo le toma hacer este tipo de pintura? Porque requiero que es el esfuerzo, pero ¿cuánto tiempo promedio le toma a usted entre concebir la idea de lo que quiere plasmar y realizarlo completamente? Es como cualquier otro oficio, en el sentido de que cuando uno está empezando, le cuesta más. Esa obra que tenemos ahí, la grande, me tomó unas 3 semanas, pero una acuarela, que es usualmente el medio que yo más empleo, me puede tomar menos de un día, a veces horas. Depende del tamaño, por supuesto, ¿no? Pero es eso, a final de cuentas, uno tiene, como quien dice, una herramienta, un arma, por así decirlo, y la va afilando y afilando hasta que los resultados que obtienes son mejores, pero también más rápido. Llegas a un objetivo más rápidamente. Bueno, este me llama bastante la atención, como usted mencionó, es un atardecer muy hermoso, junto con la modelo que está ahí puesta, pero también me llama la atención el que tenemos al frente, que se me hace, para mí, se me hace muy raro ver pinturas en vertical. Entonces, aquí vemos que son dos. Imagino que esta, que está acá la más grandota, está hecha en acrílico, y la que está al frente está hecha en acuarela. Correcto. Ok, entonces, ¿cuáles fueron como sus mayores inspiraciones, esos pintores que usted lo inspiraron a, primero, a probarlo, y después a ir estilizando el estilo que usted maneja? Yo soy un hijo de los 80s. ¿Qué había en los 80 a nivel de arte del tipo que yo aprecio? Estaba el cómic, también estaban las portadas de los libros de fantasía y ciencia ficción. Y como les decía, yo tengo, o siempre tuve enciclopedias donde hacían referencia a todas las etapas históricas del arte. Por ejemplo, yo tengo una obra donde hay un personaje que mira de frente al público. Esa referencia es de Da Vinci, de Miguel Ángel. En la Capilla Sixtina, Miguel Ángel está mirando hacia la persona. Uno va tomando diferentes elementos, ¿no? Hay otras referencias que son, digamos, los manuscritos medievales. Como dije, el cómic. El cómic a mí me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque si uno ve un cómic, la acción tiene que ser inmediata. No necesita o no es efectiva si las imágenes están hablando mucho. No es para eso lo que leemos un cómic. Queremos ver a la gente peleando, queremos ver a la gente haciendo cosas. Entonces, me sirvió para la composición. Para los temas que, como dije, me interesan, que son filosofía o música, entonces hay otras formas de arte, inclusive, porque a mí me impresiona mucho, o me influye más, inclusive diría yo, la literatura que las obras de otros artistas. Por ejemplo, estoy exhibiendo ahí en la galería obras que están inspiradas en Jorge Luis Borges. ¿Ves? Uno piensa en Borges, yo que soy fanático de Borges, El laberinto, El otro, La biblioteca infinita, Los caminos que se bifurcan. Esas ideas, ¿cómo las plasmo yo en mis obras? ¿Cómo traduzco eso a un lenguaje visual? Tengo una obra que está inspirada en La Boina Roja. ¿Ves? De Rogelio Sinan. Correcto. Entonces, porque yo estaba en la escuela, yo leo La Boina Roja y digo, ¿dónde está esta mujer que sale en la portada donde está tocando un violín, una sirena y tiene una boina? No está. Digo, no, yo voy a buscar hacer lo mío. Me tomó muchos años decidir entender cómo era la mejor manera, y entonces lo plasmé en una acuarela de un buen tamaño. Y que siento yo que evoca el espíritu trágico de la obra. Interesante. Seré curioso, ¿cuáles son los nombres de estas dos obras? La más grande primero. Aquella grande es Presagio. Y Presagio, a veces uno como pintor, no a veces uno, no siempre, uno crea algo y las personas cuando la ven imprimen o ven las cosas y nos dan juicios que nos llama el interés. ¿Por qué? Porque la gente asume las obras con respecto a lo que ellos son. Alguien me dijo, oye, aquí están 3 elementos, los 3 elementos clásicos. Digo, ¿cómo así? Dice, bueno, hay un zorro, hay una concha, hay un búho. Dice, ahí está la tierra, el viento
y el agua. ¿Ves? Solamente falta el fuego. Entonces son cosas que tal vez conscientemente estamos tratando siempre de evocar. Y yo que vengo de un interés de simbolismo y mitología, me dice, yo le digo, bueno, es que tiene razón, es así. Yo lo usé para balancear la composición, pero como tal, obviamente invoca o evoca estas imágenes o estos símbolos que son primitivos, que inmediatamente la relacionamos con la naturaleza. Y este presagio, Uh-huh. cabe recalcar que las dos pinturas que estamos exponiendo ahorita mismo en la cabina no se encuentran en la exposición que usted Correcto. está teniendo de Animamundi. O sea que estos son, por así decirlo, exclusivos de esta entrevista. Sí, sí, sí. Entonces, este presagio, entonces, ¿cuál es el nombre del que tenemos al frente? Bueno, la otra se llama Camino. El camino es, y si vemos cómo está distribuida, tiene dos tiempos, tiene el verano y el otoño. Esa es parte de una obra que contiene las 4 estaciones. Las otras estaciones no están aquí. ¿A qué se refiere esto? Del lado derecho vemos a un niño que está extendiendo las manos hacia una hoja que cae, y al lado tiene un dragón. Del otro lado hay un viejo que está iniciando un camino junto con un oso hacia un bosque profundo, rodeado de máscaras. ¿Qué quiero yo decir aquí? Que, como dije hace un momento, el primer conocimiento es siempre lo que nos llama la atención de forma visceral, es decir, la curiosidad. Cuando uno va desarrollando o va adquiriendo nuevas destrezas de lenguaje y de pensamiento, ese segundo conocimiento es el que nos hace sabios, es decir, la razón. Entonces ahí hay ambas formas de conocimiento en el mismo camino que es la vida. Aquí, leyendo el panfleto que usted me facilitó, me gusta mucho la frase que usted escribió aquí, que dice, de las creaciones del hombre, aquellas que nos ofrecen un activo de lo infinito, también revelan nuestra naturaleza mística. Sí, se nota bastante en las dos pinturas, que a pesar de que son representaciones humanas, invitan mucho al análisis y a la reflexión de lo que es la vida. Entiendo que esta exposición de Animamundi no es el primero que usted ha estado. ¿Puede conversarnos un poco de las otras exposiciones donde usted ha expuesto sus obras? Bueno, esta es la segunda exposición mía individual. La primera la hice hace 21 años en la Galería Manuel Cedeño de Las Bóvedas, ¿no? Desde entonces no me interesaba realmente estar exponiendo. Yo siempre he pintado para mí. Pero eventualmente, por una invitación, porque me vieron en una obra, en algo que hice en las redes, me invitaron en 2017 más o menos a exponer, y desde entonces me he unido inclusive a dos asociaciones, la Asociación Panameña de Artistas Plásticos y la International Watercolor Society, y he participado entonces en exposiciones, ¿no? La primera, allá hace 21 años, pues era casi toda acuarelas y tinta. Era toda mi obra completa. Y ahora pues he seleccionado tal vez de aquellos orígenes algunas obras y obras tan recientes como hace una semana. Interesante. Pero usted comentó que usted no tenía esa idea de hacer exposiciones. Entonces, ¿cómo fue? ¿Quién lo inspiró a hacer esta exposición? ¿Y por qué el nombre tan curioso que capta la atención de lo que lo lea de Animamundi? Sí, como digo, ya después de uno asistir a, como quien dice, de forma continua a exposiciones, uno dice, bueno, es que también tengo algo que decir y lo tengo mi manera específica de expresarlo, ¿no? Así que voy a hacerlo. O sea, en ese sentido es simplemente como quien dice, me subí al bus, ¿no? O sea, vamos a hacerlo, vamos a llegar a la actividad. La primera exposición se llamaba El Libro del Dragón, la segunda se llama Animamundi. Ambas son referencias a buscar la esencia de las cosas. El dragón está presente en todas las culturas del mundo. En Occidente es un mal agüero, en Oriente es un símbolo de prosperidad. Pero es la misma imagen más o menos, ¿no? Es una serpiente con plumas y fuego. Entonces me interesa ese hilo conductor. En el caso de Animamundi, es una idea antigua, muy antigua, de tiempos de Platón creo que es, que el mundo existe no solamente como un objeto, sino que tiene un alma.
todo está imbuido de un alma. Y debemos entender que el mundo en aquel tiempo era la tierra que rodeaba al hombre, pues, y de cuál es parte. Pero hoy en día podemos entender Anima Mundi como la creación completa. O sea, que todo está imbuido de un espíritu. Podemos llegar a otras conclusiones más específicas, pero básicamente es eso. Una temática muy, muy profunda. Pero ¿cuántas pinturas está ahorita mismo en exposición? Más o menos 30. 30 pinturas. Creo que 30. Uh-huh. Que usted lo ha pintado, disculpe la redundancia, sí, lo ha hecho en toda su carrera como pintor. Sí, exacto. Hay obras de todos los tiempos. ¿Cómo un pintor maneja, porque se me fue la palabra. Una realidad que manejan los pintores es que a veces se encuentran con un bloqueo. ¿Cómo uno puede manejar ese tipo de bloqueo y más en este tipo de estilos que maneja Giannulli? Bueno, dice que creo que fue Picasso, ¿no? O sea, la inspiración tiene que encontrarnos trabajando. Mi forma de no bloquearme es no dejar de pintar. Yo siempre tengo una cola de trabajo, por así decirlo. A veces no son obras que son simbólicas, simplemente es un paisaje, un tucán, un perico, lo que sea. Pero tengo la mano moviéndola. Es decir, siempre tengo la mano caliente para abordar los temas. Es como, digo que siempre es como, lo pienso cuando los futbolistas, ¿no? Cuando el futbolista llega a la Champions, viene con la liga detrás, viene con los compromisos internacionales y llega a ese punto en su máximo esfuerzo. Cuando se sale de allí y se va de vacaciones, entonces se enfría y es difícil recuperarlo. Entonces yo evito eso siempre haciendo algo. Muy interesante ese concepto para manejar el bloqueo de artistas, uh-huh. Que muchas veces uno piensa que un artista nada más se requiere de pintar. Entonces, ¿qué consejo usted le daría a aquellos que también tienen ese don y también tienen como esa expectativa de querer pintar, pero tienen como ese miedo a atreverse? Justamente es eso, hay que atreverse. Y más aún, no solamente atreverse, hay que desafiarse. Digamos, esa obra grande, no, usualmente yo pinto más acuarelas. Desarrollar algo así grande, inclusive tal vez contra el tiempo, me ofrece a mí un desafío. La figura humana es lo más difícil. Y la acuarela también es difícil, pero el desafío de cubrir este espacio grande, hacerlo correcto, hacerlo a tiempo, pues es lo que me permite o me da alas para seguir avanzando, ¿no? Entonces, los artistas a veces siento yo que nos enfriamos y nos congelamos porque estamos buscando un único movimiento perfecto que nos lleve a nuestra obra, que nos consagre, por así decirlo, ¿no? Y eso no debe ser. Nosotros no sabemos qué es lo que a la gente le gusta. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El artista tiene que pintar. El poeta tiene que escribir poesía. Aunque la poesía hoy en día tal vez ha caído en desuso, o no en desuso, sino en falta de popularidad. No es como antes, vamos a decirlo, ¿no? Hay que hacer. Todo se refiere entonces a la acción. La contemplación no es suficiente, hay que actuar. ¿Cuáles son las redes de contactos para que puedan ver su trabajo y también ver las actividades que usted está teniendo? Uh-huh. Para que los que nos escuchen y estén interesados, pues puedan tener una cercanía con usted. Yo diría que lo más inmediato es que vayan a la galería, a la biblioteca, vean las obras. Pero mi Instagram, que es @YannulliSansón, tiene todo lo que voy haciendo, dónde participo, los procesos inclusive a veces de cómo se van desarrollando las obras. Todo está ahí, así que pueden seguirme en Instagram. Facebook también tengo el Libro del Dragón, pero siento que el Instagram ahora mismo es lo más inmediato, ¿no? Insisto en que visiten las obras, y no solamente la mía. Hoy en día observamos el arte muchas veces es en el celular, la vemos no menos de un segundo y ya le pasamos el dedo y seguimos a lo siguiente. Eso jamás nunca va a reemplazar a poder ver las obras en físico, no es lo mismo. Entonces, si nos gusta el arte, si nos llama la atención el arte, tenemos esa curiosidad por el arte, tratemos de visitar las exposiciones y conversar
conversar, porque la conversación es lo que nos lleva a poder relacionarnos con el arte, a encontrarnos a nosotros en el arte y revelar inclusive verdades profundas sobre el arte y sobre el mundo, sobre nosotros mismos. Muchísimas gracias, Yanoli Sansón, por acompañarnos. Aquí en Radio Oncon tienen las puertas abiertas, así que si tiene otra exposición, usted ahí nos puede escribir y nosotros le abrimos la puerta y por aquí puede pasar. Así que ya saben, del 30 de agosto al 14 de septiembre en la Biblioteca Nacional de Ernesto J. Castillero está en exposición las obras de Yanoli Sansón, Anima Mundi. Así que usted ya sabe, si usted quiere ir a ver las pinturas tan hermosas que él está exponiendo, que la verdad, como mencionó, es muy diferente en hacerlo en virtual que hacerlo presencial, porque así usted puede conversar con el pintor, ahí pueden conversar, puede tener una experiencia muy amena, que sí, es muy importante este tipo de actividades, primero para dar a conocer el talento, al mismo tiempo también para conocer un poquito más del arte, porque el arte, como lo hablamos al inicio, es una forma de expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos. Muchísimas gracias. Y seguimos con más. Antes del corte les vamos a dar con una canción. Va a sonar Lonely Road de Machine Gun Kelly y de Jelly Roll. Así que manténganse en sintonía de nosotros, que al regresar tenemos otra entrevista muy, muy interesante. Y esto es Relax. Con nosotros se encuentra el profesor Melquiades Villarreal, que es escritor, docente, investigador de lingüística y literario y miembro de la Academia de la Lengua de Panamá. Y que en su vasto currículum tiene como ganador del premio Ricardo Miró del ensayo en el año 2003 con el ensayo Esperanza o Realidad, una frontera de la identidad panameña. ¿Cómo está, profesor Melquiades? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo se encuentra en la tarde de hoy? Aquí, contento porque vamos a hablar de Zoraida Díaz, la primera mujer panameña que publicó un libro de versos. Y como si fuera poco, de las tablas. Usted se imagina que de las tablas de aquella época, una mujer publique un libro de poesía. Me parece algo simplemente extraordinario, ¿no? Sí, sí, y más hablando en los tiempos donde ella publicó sus libros, porque hay que ser sincero que en los tiempos de antes, pues lo que más abundaba en cualquier tipo de profesión, que no sea la de ama de casa, el que estaba encargado de todo, el que se llevaba los reflectores eran los hombres. Así mismo es. Incluso cuando ella era jovencita y se casó por amor, digo yo que se casó con el alcalde de Las Tablas, Eleazar Escobar. Ella era, no sé, la especie de la primera dama del municipio, ¿no? Él era el que brillaba, ella era la sombra. Aunque se dice siempre que detrás de un gran hombre existe una gran mujer, y Zoraida Díaz lo demostró. Sí, 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 rompiendo paradigmas. Porque en sí, la mera idea de que una mujer pudiera escribir o pudiera expresar sus ideas para en esos tiempos era algo tan tachable, hasta tal punto que uno recibía hasta las burlas. Como una escritora de su calibre, que viene de allá de la región de Chitré, que es conocido como la capital de la literatura prácticamente, puede navegar en ese mar de críticas y de barreras de género y aún así triunfar. Bueno, ella era consciente totalmente del problema del género, ¿no? Ella tiene un poema que se llama Deseos, donde demuestra claramente esto. Si me permite, lo leo. Sí, sí, con mucho gusto. ¿En dónde estás, alma mía, que no te puedo encontrar? Ni en el cielo, ni en el mar, ni en mi inconstante agonía. Quiero ser rosa, botón, ser celaje, rosicler, ser todo menos mujer con memoria y corazón, ser ola muerta en la playa, ser rosa que se desmaya después de vivir un día, ser toda yo pensamiento y disolverse en el viento en busca tuya, alma mía. La segunda estrofa lo dice todo, ¿no? Quiero ser rosa, botón, ser celaje, rosicler, ser todo menos mujer con memoria y corazón. Allí está definido pues su carácter de mujer, el aprisionamiento en el cual se siente al vivir en un mundo donde definitivamente eran los hombres los que brillaban y las mujeres con suerte eran meras sombras, ¿no? En ese mundo de un brillo ajeno. Sí, eso es algo muy interesante. También entre líneas da a entender el cómo ella se sentía no solo de manera externa en lo que hablamos en el ámbito social, sino también cómo se sentía de forma interna.
era una persona que tenía una idea que compartirla al mundo, pero se mantenía encerrado en una jaula. Y demuestra mucho porque, para los que no sepan, Zoraida Díaz fue educadora también. Así que tenía buen uso de la letra. Y cómo podía manejar las ideas, el contexto de esos años, y aún así plasmarlo en este poema, que me repite el nombre para los oyentes que no lo escucharon. El poema se llama Deseos. Deseos de Zoraida Díaz. Ajá. Y además tiene un parecido estructural por lo menos con el poema Lo Fatal de Rubén Darío, que era el poeta que estaba de moda en aquellos días, poeta nicaragüense, donde dice quiero ser cualquier cosa menos un ser humano que tiene conciencia de sí mismo. Decía ser una piedra, por ejemplo, un árbol que es apenas sensitivo, porque los seres humanos siempre sentimos y muchas veces los sentimientos nos conducen a sufrir. Claro, hay excepciones, ¿no? Pero todo lo que somos de carne y hueso, algo sufrimos en algún momento de nuestras vidas. Sí, y más en el contexto en el que ella vivía, que fue una mujer que tuvo que escalar, no Ajá. solamente en el estrato social, sino también de llegar a tener un posicionamiento en lo que era para ser tomada en cuenta como una de las grandes mentes de la literatura en Panamá. Otro detalle que quiero agregar es que esto es un sonetillo, un soneto escrito con versos de arte menor, porque el soneto se escribe con versos de arte mayor. Zoraida Díaz escribe con versos de arte menor, o sea, hasta en eso se nota la inferioridad de la mujer en su relación con el hombre de la época. No se podía escribir la misma cantidad de versos. Interesante. Para los oyentes que no manejan mucho esos temas, ¿cuál es la diferencia entre el arte menor y el arte mayor? El arte menor es aquel que tiene 8 sílabas o menos y los versos de arte mayor tienen 9 sílabas o más. O sea, que Esa es la diferencia. Zoraida Y ella escribe escribía menos. escribía en arte menor, porque el Uf, arte mayor era exclusivo para los hombres. y aún Así que así, imagínense. sí, imagínense, con la cantidad de sílabas pegaba mucho con lo que quería expresar. Es que hay algo interesante al tener menos cantidad de palabras y querer expresar los mismos sentimientos, el esfuerzo poético era mucho más grande. Decir mucho con pocas palabras, eso es magia. Y la poesía es magia. Y el manejo del control de lo que quería expresar. Porque usted acaba de mencionar, eran sílabas muy cortas, pero el mensaje era muy, muy directo. Ajá, Y no necesitó como decorarlos, porque pasa algunos poemas que me he encontrado de que la forma en que los escriben se vuelve tan descriptivo que se pierde la idea. Y ya estamos hablando que si son de arte mayor. Entonces ella ajá. con menos de 8 sílabas poder expresar todo lo que ella sentía y todo su pensamiento y pegar de una forma directa que el que lo lee queda Entonces, aturdido. hay algo, ¿no? Y es que ella está buscando una persona amada, ser yo, pensamiento, y disolverme en el viento en busca tuya, alma mía. Eso fue en 1922. Recordemos que Zoraida Díaz, perdón, que Edanela, que es el seudónimo de Dora Pérez de Zárate, escribe un poema que se llama Mi racimo de pipas, donde ella abre una pipa, todos sabemos lo que es una pipa, y empieza a tomarse la pipa, pero en el poema ella se imagina que la pipa es la cabeza del hombre amado, que ella le está besando, que mete la lengua dentro de la pipa, etcétera, etcétera. Conclusión, a la doña la querían botar del trabajo por esos versos, que lucían demasiado atrevidos para 1940, ¿no? Sí, Y y más en esos tiempos que lo que se cuidaba era la imagen de uno. Y sí, más porque una de mujer que se atrevía a decir que le gustaba a un hombre ya era algo atrevido. fuera de lo normal. Ahora es mucho más normal, ¿no? Sí, y también el hecho de que suena muy, muy atrevido, pero era la forma en que ella se quería expresar. Era la única forma en que ella encontraba para poder de su corazón sacar todo lo que ella quería plasmar en letras. Que muchos de sus trabajos son así. Ajá. Tiene otro poema acá que me llama la atención cuando pierde su primer marido. Le cuento algo, ella no tuvo mucha suerte en el amor, a los 17 años se casa con el alcalde de Las Tablas, Eleazar Escobar, pero él muere durante la Guerra de los Mil Días. Eh, Pasado un tiempo considerable se casa con un español, Pedro de Ros, y recién casado se muere, y como si fuera poco,
se casa con el ruso Mendel Strong y se muere a los días. Es algo, o sea, la desgracia la persiguió toda su vida, ¿no? Las veces que se casó y quedó viuda al poco tiempo. Entonces, de su primer matrimonio, nace una hija que nació medio enferma y también muere al poco tiempo. La muerte la rodeó en todo momento y a veces es el sufrimiento lo que despierta a los poetas. Mientras la gente es feliz no tiene tiempo de escribir versos. Los versos se escriben cuando se sienten, cuando la vida de verdad nos golpea y nos hace resurgir de nuestras propias cenizas como el ave fénix, que es lo que ocurre con doña Zoraida Díaz. Algo que me llama mucho la atención es que hablando de Pedro Ross, que fue su segundo esposo, eh, cuando ella se casa con él a los pocos días, en un periódico ella plasma su poema Primavera, que si Ajá. me permite lo puedo leer. Sí, cómo no. Dice, es Primavera de Zoraida Díaz que dice, bajo el encanto de este dulce amor hasta este sitio plácido y risueño, el mar como un antiguo trovador viene a arrullar con su canción mi sueño. Y en medio de mi dicha me parece ver la luz de un resplandor incierto, que mi antiguo dolor se desvanece y una vida de dichas me despierto. Cuando el mar me llama a esa hora y en que la luz asoma la lontanza, se me figura el arco de la aurora y un plácido camino de esperanza. Que es lo que usted mencionó, que cuando fallece su primer esposo en la Guerra de los Mil Días, ella escribe este poema después de conocer a Pedro Ross, que era un comerciante español, si es que no mal me equivoco, y ella Ajá. dio a ese ápice de esperanza, que es como, ok, después de un invierno se me va la palabra, pero disculpe, desolador. Ajá, después de un invierno desolador donde pierde ese amor con el cual ella se casó a los 17 años y conoce a Pedro Ross, se nota que para ella fue una primavera, fue un cambio de aires, que para ella lo que alguna vez se enfrió volvió a florecer. Sí, porque cuando muere Eleazar Escobar, ella compone el verso, el poema Deus dedit, Deus abstutit, o sea que son palabras de Job, ¿no? Y cuando Job pierde su riqueza, pierde sus hijos y le preguntan, ¿pero qué piensas? Y él simplemente responde, Deus dedit, Deus abstutit, o sea, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, con la esperanza de que iba a venir algo nuevo como le ocurrió a Job, que vinieron nuevos hijos, que vinieron nuevas propiedades. Sin embargo, en ese Deus Dedit, Deus Abstutit, ella se muestra triste. Dice, Señor, Él era justo y abnegado, con tu amor y mi amor llenó su vida y dio paz a cada alma dolorida y fe y consejo a cada descarriado. Por defender tu nombre fue soldado y en lucha desigual enardecida cayó por siempre con la frente herida en un gesto de clásico soldado. Desde entonces, Señor, por los oscuros pendientes donde sola me dejaron consuelo mis amargas desventuras, pensando si era justo y tú le amaste, habrá gloria mayor en tus alturas cuando de entre mis brazos lo arrancaste. O sea, él era feliz con ella, sin embargo Dios se lo lleva. Es lo que ella canta en ese poema y con lo cual pues demuestra que se conforma y acepta la decisión divina de que le apartara al amor de su vida para llevarlo al regazo divino, donde lógicamente gozaría de una felicidad mucho mayor. La felicidad divina debe ser indescriptible, ¿no? Sí, sí, Si la felicidad de nosotros, los que vivimos en este valle de lágrimas, los momentos esos de felicidad son indescriptibles, imaginémonos por un momento la felicidad de estar en el regazo divino. y ella Y nunca, así lo planteó ya Zoraida. y ella nunca renegó de ese destino que para algunos puede sonar muy cruel. Para ella fue un motor para seguir escribiendo. Es que eso es la esencia de la verdadera fe cristiana, la obediencia, la aceptación de las cosas. Si algo ocurre fue porque Dios quiere, porque Dios lo permitió. A veces, y ya es una confesión religiosa, ¿no? Yo reniego de muchas cosas que me ocurren y siento que no me deben ocurrir, pero no tengo esa fe tan profunda para aceptar lo que me ocurre como una decisión divina. O sea, si ocurre algo es porque Dios lo permite. Pero hay cosas que, bueno, ya lograremos ese estado de gracia posteriormente, espero, ¿no? Sí, y demostró mucho la devoción en su fe. Así mismo es. Porque ella pudo
hasta cierto punto reclamarle a Dios, porque, como usted mismo lo menciona, casarse y perder a los amores que ella tuvo, y también a una hija que para cualquier padre es complicado. Uno siendo padre tiene una hija y fallece, para eso es un dolor. Imagínense la madre, que es quien estuvo casi antes del nacimiento conviviendo con ella. Así mismo es. Entonces, Entonces ella, también su vida profesional estuvo teñida de algunas cosas. Tuvo que pagar algunos precios por ser mujer. Eh, a la hora de que la ubicaran, o sea, al competir con hombres, los hombres tenían preferencias y ella tuvo que colarse en ese círculo hasta que, bueno, logró ya posicionarse debidamente como maestra en Panamá, tal cual lo testifica en la obra original Juanita Oller, que dice que fue una maestra que era muy querida, que los estudiantes la querían mucho, la respetaban mucho. Parece que fue una maestra totalmente dedicada a su profesión. y que se demuestra no solo en las enseñanzas que dejó en esos estudiantes, sino también en sus poesías. Ajá. Entonces, ella también tenía mucha fe, tiene un poema por ahí que se llama Resurrección y tiene uno que se llama Renacimiento, que me llama mucho la atención, que dice así: de la seca estación del sol ardiente, el verdor de los árboles mató y sus hermosas hojas marchitó, una por una el hálito inclemente por el campo quedaron solitarias las desnudas siluetas sin verdura que en el silencio de la noche oscura parecen como sombras funerarias. Mas ya la primavera con sus galas al inquieto batir de nibias alas va poblando los campos verdecidos. Ya perfuman el aire gallas flores y se escuchan eróticos rumores de los tibios plumones de los nidos. Así que ella tenía esperanza en un renacimiento, en una especie de resurrección y de levantarse de todos los sufrimientos que le tocaron. Que a veces Así para, era. ajá, que para a veces para una persona el tener una vida casi armada y de la noche a la mañana derrumbar toda su vida completo por un hecho que uno no espera, como es la muerte, para muchas personas es muy complicado volverse a reanimar. Y ella aún en ese poema lo que daba a entender que ella aún tenía la fe y la esperanza. Así mismo. Entonces quiero señalar algo de la historia del libro porque ahora me he puesto en contacto con algunas teorías de los franceses que hablan de la paraliteratura, o sea que ahora no solamente los contenidos son lo importante, sino la forma de los libros, cómo fueron escritos, cómo son las páginas, los tipos de letras y todas esas cosas. El original del libro reposa en la Biblioteca Nacional. Allí hay un ejemplar. Los familiares tienen algunos ejemplares, pero quien los tiene no los quiere prestar. Entonces yo he venido luchando por doña Zoraida hace muchísimos años, al grado que en el año 2003, para el centenario, logré que el Centro Regional Universitario de Los Santos, allá en las tablas donde yo trabajaba por aquellos días, hiciera una edición artesanal del libro. Se hizo. Y tuve un éxito mayor cuando el libro cumple 100 años, en el 2022, cuando en un acuerdo entre la Academia Panameña de la Lengua y la Universidad de Panamá se hizo una edición mucho mejor, que espero que quede por allí para dentro de 100 años que alguien la lea, ¿no? Y se hizo un acto interesante en el Centro Regional de Los Santos, donde contamos con la presencia del entonces director de la Academia de la Lengua, don Aristides Rollo, y ante una nutrida concurrencia que asistió a ver lo que era el libro de Zoraida, logró promulgarse nuevamente en ese intento por proyectarla hacia el futuro, porque en otras partes la gente se siente muy orgulloso de sus escritores y de sus escritoras, los rescatan. Por ejemplo, en Nicaragua, el nicaragüense Sergio Ramírez escribe La Fugitiva, que recoge la historia de la poetisa Yolanda Oriamuno, o sea, que fue la primera costarricense la primera poetisa costarricense reconocida. Sergio Ramírez la recoge en una novela, la recrea en una novela y la proyecta. Yo creo que Zoraida Díaz es motivo para una obra que la proyecte, porque a veces en literatura
no es la realidad misma la que se proyecta, sino cómo la literatura la proyecta. El caso típico es Don Quijote y Sancho Panza. Ninguno de los dos existieron, aunque sí existió Miguel de Cervantes Saavedra. Sin embargo, si uno hace una encuesta por ahí por la calle, todo el mundo conoce a Don Quijote, todo el mundo conoce a Sancho Panza, pero la mayoría no conoce a Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, yo tengo un sueño, ¿no? Que en algún momento alguien escriba una novela, una obra de teatro, que proyecte el nombre de Zoraida Díaz para la posteridad en forma definitiva. Una mujer que literalmente toda su vida y su devoción fue la escritura y la enseñanza. Y que a pesar del contexto histórico, el contexto social donde ella nació y creció, ella pudo luchar para poder escalar. Y que no hablamos que no fue hasta 1921 donde ella fue reconocida como la primera mujer panameña en publicar un libro de versos. O sea, tuvo que hacer un recorrido que para las personas que nos estén escuchando, puede parecerle que es un camino amargo. Porque perder a dos seres queridos y a una hija, y aún así seguir de pie y luchar contra aquellos que lo querían callar, porque como usted mencionó, al ser una mujer y publicar las poesías que ella escribía, ya la querían era satanizar. Así misma. Porque es que la mujer que escribe poesía, la mujer que siente, que piensa, era una especie de rara avis. Me imagino aquí en las tablas debió haber sido muy extraña, cuando la función de la mujer era atender al marido, criar a los hijos y atender el hogar. Entonces ella, aparte de eso, porque de que lo hacía, se dedicaba a otros menesteres, entre ellos al cultivo de la poesía, al cultivo de las letras. El hecho de que conociera muy bien a Rubén Darío me llama la atención. ¿Cómo llegaron esos libros a las tablas en ese tiempo? Si para hacer un viaje de Panamá a las tablas, que era por el puerto de Pensabe, había que hacerlo en barco, y he leído por ahí que demoraba 8 días de Panamá a las tablas. Hay otro elemento, y es que Belisario Porras la conocía. Por ahí leí también que fue padrino de sus estudios, porque Porras es todo un personaje en las tablas, ¿no? Yo creo que las tablas no se puede entender sin la figura de Belisario Porras. La proyectó y la ayudó a realizar sus estudios. Y bueno, cuando se publica el libro, no he encontrado ninguna referencia, pero era Belisario Porras el presidente de la República. Zoraida Díaz siendo un referente en la escritura panameña. Y no solamente por sus obras, sino también por su vida. Asimismo, esto es que hay algo, la literatura panameña de Rodrigo Miró, que es muy interesante porque Miró a veces es muy exacto y menciona a Zoraida Díaz, que dice que sus poemas por momentos tienen una, o sea, hay que valorarlos muy bien. Es interesante porque Miró es a veces un poco seco para decir elogios, porque a veces también empezamos, digo yo, y espero no buscarme problemas con nadie, empezamos a elogiar a la gente así por así, y a la larga la obra no es tan trascendente. Una vez yo hablaba con el poeta José Franco, y él me decía que más o menos cuánto tiempo debía sobrevivir una obra para que fuera considerada una obra buena, y yo le decía que un mínimo de 50 años, y él se sentía muy contento en ese momento de su poema Panamá Defendida, que va al premio Ricardo Miró, no gana el primer lugar, sino el segundo. Sin embargo, todo el mundo recuerda el poema Panamá Defendida de José Franco, y sin menospreciar al primer lugar, por lo menos yo no recuerdo quién es. A veces las obras trascienden no por sus logros, sino por el paso del tiempo. Así mismo, es la sociedad la que realmente va a decir si la obra es buena o es mala, ¿no? Sí, Eso por lo... hay una frase muy famosa que dice, el que muere no es el que pierde la vida, sino el que se olvida. Así mismo es. García Márquez en El amor en los tiempos del cólera habla de que un chinito escribió un soneto y el chino se gana el primer premio en los Juegos Florales y todo el mundo feliz con el chino, pero otros enojados con el chino porque decían que el poema era tan bueno que no podía ser escrito por el chino y que otro lo había escrito y que el chino prestó el nombre. Pero 20 años después a todo el mundo le pareció el soneto tan malo que todo el mundo creyó que era el chino el que había escrito el soneto, ¿no? El paso del tiempo cambia la mentalidad de las personas. Los verdaderos escritores de verdad son aquellos que a pesar del tiempo trascienden sus obras y se siguen manteniendo frescas.
asimismo mantienen actualidad con el paso del tiempo. ¿Qué? Que es lo que ahorita estamos en una época de crisis. Yo respeto todas las tendencias habidas y por haber y trato de mantenerme al margen, pero hace 20 años yo recuerdo que discutía con la exdiputada y también poetisa Gloria Young, que teníamos discusiones frecuentes porque ella fue la que introdujo en Panamá la ley de género, que había que decir ellos y ellas, y en la actualidad ya en otros países no se habla de ellos y ellas, sino de hasta de 112 tipos de género. Entonces la poesía de Zoraida Díaz en este tiempo pues sería difícil, y si nos ponemos a buscar el poema Incidente de Cumbia, que dice con queja de indio y grito de chombo, ya es excluyente, es ofensiva, es todo. ¿Qué haríamos en este momento con ese poema? Y yo siento que nadie se ha metido con él, que todo el mundo lo repite, y creo que la mayoría de los estudiantes panameños ha memorizado ese poema a pesar de que tiene tintes racistas, de que tiene tintes machistas, etcétera, etcétera, ¿no? Es que el Incidente de Cumbia, a mí en lo personal es uno de mis poemas favoritos, no por el contexto histórico, sino por todo lo que maneja en el arte de expresar. Porque así en esos tiempos era como se manejaba. Que como te dice, todo el mundo sabe ese poema. Cuando salgo de aquí voy a entrar a una clase de poesía panameña y voy a utilizar ese, y voy a utilizar otro poema de Demetrio Corsi, que es José el Tamborero, y es la musicalidad que tiene con queja de indio y grito de chombo. Uno siente la música, lo hace, siente el ritmo y como usted dice, se le va el contenido por la musicalidad que adquieren las palabras, los acentos, generan un ritmo muy especial que logran que uno se identifique, al igual que con La Niña de Guatemala de José Martí. A nadie le importa que la niña de Guatemala se muera, a la gente lo que le importa es la musicalidad, el ritmo del poema cuando uno lo lee, que lo hace realmente interesante. Sí, y más que ese Incidente de Cumbia es referente para lo que es la celebración de la etnia negra. En todos los colegios, sin mentir, Sí. se usa como evento principal la declamación de esa poesía. Es que estudiante panameño que no se ha aprendido Incidente de Cumbia tiene un vacío académico, porque es algo que lo hace sentir a uno orgulloso, ¿no? Me aparto un poquito, es como acá en la música típica hay una canción que se llama Los Sentimientos del Alma, y ni siquiera yo me sé la letra completa, pero la música me identifica, y por lo menos los santeños hemos llegado a aceptar que es el himno nacional de la provincia de Los Santos, porque lo hace a uno vibrar, sentir, identificarse con la tierra y con la sociedad relacionada con una música, con un poema determinado. Sí. La verdad que también eso, englobando la historia de Zoraida, es una historia de superación y también cómo sus obras han trascendido con el paso del tiempo. Estuvo con nosotros el profesor Melquiades Villarreal compartiendo con nosotros sobre la escritora Zoraida Díaz. Profesor, en verdad que fue un gusto conversar con usted sobre esta escritora que ha remarcado la historia de la literatura panameña. Ya, muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Salud a todos los oyentes y que tengan una excelente tarde. Pretendo que pronto se suba la última versión del poemario a la red para que todo el mundo tenga disposición, o sea, pueda disponer de ella, pues. Ahí escucharon. Ahí tiene, muy pronto se va a actualizar el poemario de Zoraida Díaz, así que para que usted pueda ver y pueda darle un vistazo al talento panameño que hay y que hubo y que sigue habiendo en Panamá. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Son las 4:29 de la tarde y nos vamos al cambio comercial. Sí, al cambio comercial. Y cuando regresemos, tenemos a Miguel Ross.